compartir una pequeña reflexión de parte de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 15, que nos dice la Biblia, y empieza con una pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, lo dice la Biblia. Porque vio como uno por ahí se abusa de la gracia porque creemos que su misericordia, dice la Biblia, se renueva todos los días. Pero hace una pregunta aquí. ¿Sabe que había un problemita? Que muchas veces, al estar bajo la gracia, pensamos que hay una liberalidad de vida y que los arrepentimos cuando nosotros queremos y buscamos a Dios cuando nosotros lo necesitamos, y cuando no, lo dejamos a un lado. Quiero decirle, amigo, mi hermano que está escuchando y que nos está viendo a través del Facebook, el que da el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Él nos lleva a poder arrepentirnos y poder comenzar de nuevo y disfrutar de esa gracia y de esa misericordia que la Biblia nos habla y nos dice que se renueva todos los días. Todos los días, dice, Él renueva su misericordia. Y esa misericordia no es solo para arrepentimiento, sino también esa misericordia es para ir adquiriendo conocimiento en esta gracia, en la palabra de Dios, en el amor, en la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, Romanos comienza a decirnos: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Muchas veces pensamos que al no estar la ley sobre nuestra vida, nosotros podemos pecar. Total, tenemos la gracia. La gracia nos perdona. Pero no nos equivoquemos. Llegará un momento que el Espíritu Santo no nos dará ese arrepentimiento y no podremos contar con los beneficios de la gracia de Dios. Dice, en ninguna manera podemos pecar y usar la gracia como un libertinaje, como un evangelio liviano. Porque mire lo que dice el verso 16, y comienza con signo de pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos capítulo 6, ahí en el verso 16, lo estamos leyendo. Entonces, vemos claramente que el hombre no puede ser una persona independiente. Usted ha escuchado por ahí a muchas personas que dicen: no le hago mal a nadie, no me meto con el diablo, no voy a la iglesia. Y creemos que esas palabras lo liberan del juicio de Dios. Soy buena persona. Soy buena persona, hago buenas obras. Pero ni la ley, ni las obras, sí, la personales, porque muchos no se meten ni en la ley, ni en la gracia. Ni en la gracia. Pero son esclavos del pecado. Porque la Biblia lo dice aquí, que si no somos esclavos de uno, somos esclavos de otro. O sea, el hombre no puede ser independiente. Y esa es la gran ignorancia que destruye muchas vidas que se creen independientes, porque no hacen malas obras, pero tampoco van a la iglesia, y se cree que viven una vida, y ellos son sus propios jueces y sus propios dioses. Y ese es uno de los problemas graves que estamos viviendo en este tiempo, al avance tecnológico, a la ciencia, al conocimiento, y creemos que nosotros podemos ser nuestros propios jueces, nuestros propios dioses, y que nosotros creamos el ambiente que realmente necesitamos. Quiero decirle, amigo, hermano, que estás viviendo una vida cristiana light, una vida cristiana muy, muy light, porque ahora se usa el alimento light, ¿vio? Ajá. Y también se usa el cristianismo light. También. Libre de gluten. Libre de compromiso. O sea, escucho la palabra, pero no la hago. Claro, o sea, me motiva un mensaje. Somos más conocedores. Me motiva un mensaje, pero no dejo que me corrija. No, saco lo que me conviene. Nada más. Nada más. ¿Pero lo hago? No, por eso saco lo que me conviene. Lo que no me conviene, lo que me lleva esfuerzo para hacerlo, obedecerlo, no lo hago. Entonces usamos la gracia como un libertinaje. Un evangelio light, liviano, sin compromiso. Pero la Biblia acá nos dice, o somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. Bien, verso 17 dice, pero
Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Doctrina está hablando. Está hablando de una enseñanza, está hablando de una serie de estatutos que hay ahora en el tiempo de gracia. Dice, a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Amén. Somos libres del pecado, libres de ir al infierno, libres de padecer una condenación eterna, y de ese momento que recibimos la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, pasamos a ser siervos de la justicia. Cuando habla la palabra siervo, habla de personas que se someten a los principios de Dios, de esta gracia que hoy estamos viviendo, que hoy usted y yo podemos compartir. Una gracia que nos edifica, una gracia que nos restituye, una gracia que nos libera, pero somos siervos de esta justicia. Amén. Dice, y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Una palabra difícil, una palabra que a todos nos cuesta llevarla a nuestro corazón, porque dice la Biblia que como así presentamos nuestros miembros a la iniquidad y a la inmundicia en otros tiempos, cuando vivíamos en el pecado, cuando llegamos a la justicia de Dios, todos nuestros miembros tienen que ser presentados para llegar a la santificación. Oh, gloria a Dios. Qué palabra dura, pastor. Santificación. Usted es santo porque yo soy santo. Y habla de que nuestros miembros tienen que dirigirse, tienen que ir creciendo hacia la santificación, dice, para servir a la justicia. No podemos servir a la justicia si no hay realmente una dirección a la santificación de todos nuestros miembros. Mente, espíritu, alma, cuerpo, ojo, oído, boca. Todo tiene que servir a la santificación. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Muchas personas están yendo a la iglesia, pero los frutos demuestran que no están sirviendo a la justicia de Dios. Porque sin querer, cuando nosotros no tenemos a Dios, servíamos a la ley del pecado. Servíamos, nuestros miembros obedecían, fiesta, borrachera, orgía, insultos, pleitos, pelea, avaricia, orgullo. Cuántas cosas nos llevaban a servir al pecado. Pero llegar a Jesús es encontrar una nueva vida, es una transformación, y nos volvemos siervos de la justicia, siervos de Dios, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nuestros miembros tienen que obedecer y direccionarse hacia la santificación. ¿Para qué? Para que no lleguemos a la muerte. La muerte es la separación del hombre con Dios. Es realmente separarse de esa gracia, separarse de esa misericordia y no poder encontrar la paz. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Otra vez la palabra difícil esta, santificación. Y cuando hablamos de santificación creemos que estamos hablando de sacerdotes, levitas, o estamos hablando de cura, estamos hablando, no está hablando de esa clase de personas. Está hablando de todas las personas que abrieron el corazón a Dios y se apartaron, que abrieron el corazón a Dios y están viviendo una religiosidad. Está hablando de personas que realmente sirven a Dios. ¿Y cómo hago para servir a Dios? Primeramente, para entrar al servicio de Dios, tienes que presentar
todos tus miembros a la santificación. Es un crecimiento, es un proceso donde nosotros tenemos que todos los días y a cada momento ir superándonos para poder, Señor, y Él toma lo que tú le das. Él no toma sin permiso. Él es un Señor, es una persona, es Dios. Y Él va a tomar de tu vida lo que tú le entregues. Tú le entregas la parte económica, Él la va a manejar. Pero ojo, si tú se la entrega, Él la va a manejar mejor que cualquier economista del mundo y va a poder traer lo que tú necesitas. Muchos dirán, pero yo le he entregado la parte económica y me va mal. Es porque quizás, si Él te da mucho, te alejas de Dios. Pablo le decía, ¿no? Pablo era el que decía, pastor, no me des mucho para que no me olvide de ti. Y no me des poco para que no reniegue contra ti. Dame lo justo y lo necesario para vivir agradecido. Qué importante que es cuando le entregamos las áreas al Espíritu Santo. Cuando le entregamos las áreas de nuestro matrimonio, Él sabe lo que a nuestra vida le hace falta para ser feliz. Es el único que sabe lo que nosotros necesitamos para poder ser feliz. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es la libertad que Cristo nos da. Es romper con el pecado y llevar nuestros miembros a la santificación. Esa es la felicidad del hombre, el deseo de Dios de todos los días. Cada vez que abrimos los ojos es vernos feliz. Dios quiere verte feliz. Dios quiere verte sonreír. Dios quiere que tú puedas expresar en tu rostro, en tu vida, esta salvación, este tiempo de gracia. Pero no lo vamos a lograr si no le entregamos a Dios muchas áreas donde nosotros somos nuestro Dios y nuestro Señor. Por eso dice que vuestros miembros sirvan a la justicia de Dios, que sirvan a Jesús. Porque en el trabajo muchas veces no se lo entregamos a Dios, tenemos una manera de ser, quizás en el ministerio, quizás le estoy hablando a muchos siervos, muchos pastores, que se creen caciques de su iglesia, que nadie puede decirle que están equivocados, porque nosotros como pastores necesitamos ser pastoreados, necesitamos escuchar a las personas que tenemos al lado, porque no se olviden que la iglesia es un organismo viviente, donde un órgano nutre al otro órgano, un miembro nutre al otro miembro, un miembro sostiene a otro miembro, pero esa área no se la entregamos al Espíritu Santo, no estamos sirviendo con nuestros miembros a la santificación. Y ahí viene, porque más allá de que nosotros somos pastor, necesitamos ser pastoreados, pero antes del pastor, nosotros necesitamos tener una relación íntima con Dios, porque somos cristianos. Amén. Somos hijos de Dios. Tenemos un ministerio para llevar adelante, pero nunca lo vamos a llevar adelante si no entendemos que nuestros miembros tienen que ir a la santificación. Y primero que les habla, tiene que también buscar esa santificación todos los días, porque todos los días necesitamos de su gracia. Si no, no lo hubiera dado. Si no hubiera dicho, bueno, aquí está la gracia, un toque, una varita mágica, y vamos a hacer milagros y prodigios. No, no es así. No es así. Lleva un proceso. Y ese proceso es difícil, es duro, pero está acompañado con la presencia de Dios. Dice que el pecado nos lleva a la muerte, a la separación de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, si usted mira alrededor va a ver la muerte en todos lados. En las esquinas, en los trabajos, en la calle, los accidentes, los sábados, viernes a la noche cuando se juntan los jóvenes de nuestra sociedad, la droga, el alcohol, eso es muerte, eso es separación de Dios. El pecado te separa de Dios, el pecado te limita, te estanca en la vida, te hace ser un perdedor, aunque tú piensas que eres un ganador, pero eres un perdedor, porque estás perdiendo el camino a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice. Verso 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pero doy gracias a Dios, el 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Te entregaste a Cristo Jesús para una nueva vida, para una nueva sanidad en tu interior, para que puedas ejecutar la santidad de la que hablaba el pastor. Y así Él pueda operar en tu vida todo lo viejo, sacar. ¿Viste cuando compras una casa nueva y has invertido tanto dinero en una casa y decís, pero tiene los muebles viejos? Hagamos un esfuerzo más. Hagamos un esfuercito más, saquemos todo. Hagamos limpiemos todo. Así es, cuando llega Cristo al corazón del hombre, lo trata de limpiar por completo, sanarlo por completo, para que ya abandone el pecado, para que ya abandone la vieja vida en la cual necesita nacer de vuelta para esa nueva justicia. Esa justicia que solamente la trae el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, esa justicia que nos ayuda a caminar por el camino recto, por el camino angosto. Difícil. Pero hay muchos que lo lograrán. Difícil. Muchos son llamados, pocos los escogidos, claro. pero en ese poco pero dice no es que, con nuestra fuerza, dice que es como la arena del mar, la cantidad. Mirá vos, nosotros lo vemos poco, nosotros, pero Dios, que es rico en abundancia, es omnipotente, Él mira y observa que muchos se van a salvar. Muchos. Dice, vuelvo al verso 23, dice, la paga del pecado es muerte. Muchas personas piensan que lo que están haciendo está bien. Muchas personas piensan que la forma de vida o la forma religiosa que están viviendo está bien. Quiero decirle que, ¿cómo hago para saber si está bien o está mal? Si tu vida va en éxito, si tu vida va pum para arriba, que no tienes enemigos, que se te abren todas las puertas, es que tu vida va camino al infierno. ¿Por qué? Porque no tienes enemigos. Pero cuando uno lleva la verdad de Dios, cuando uno busca la santificación, todo el sistema del mundo se va a levantar contra nuestra vida. Porque estás adquiriendo el pasaje a la vida eterna. Amén. La paga del pecado es muerte. Tarde o temprano, la paga viene a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestro cuerpo. La paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Cuando hablamos de separación de Dios, hablamos que cuando viene esa paga, perdemos la felicidad, perdemos la esperanza, perdemos la fe, perdemos la salud, perdemos la economía. ¿Cuánta gente está confiada con el sistema de vida que tiene? Un sistema ordenado, pero sin Dios. Un sistema donde pudieron adquirir los estudios más elevados, pero sin Dios. Un sistema donde ellos, la economía les funciona perfectamente, pero sin Dios. Y usted lo ve y está bien en todas las áreas de su vida, menos con Dios. Pero viene la paga. Y ese es el problema. Cuando llega la paga. Muchas veces más vale que la paga llegue al momento que pecamos, llegue la paga, pero a veces no es así. El pecado trae más pecado, se ramifica y después viene y paga. Y cuando paga con una enfermedad, paga con nuestros hijos separándose de sus matrimonios, con nuestros hijos envueltos y enredados en pleitos y en problemas judiciales. Esa es la paga. Tarde o temprano, la paga del pecado viene a aquellos que no aceptan la justicia de Dios. Amén. Bien, un día para reflexionar, un día para... Es una palabra un poquito difícil, pero nosotros necesitamos ver dónde estamos caminando y ver lo que estamos creyendo. Un espejo. La Biblia dice que
es el espejo, en la cual nosotros nos miramos y vemos nuestro estado espiritual. Porque es lindo hablar de prosperidad, es lindo hablar de pum para arriba todo, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a restaurar, que va a traer tu hijo, que te va a liberar, que te va a... Sí, es muy lindo hablar de los milagros de Dios. Es muy lindo un mensaje humanista, un mensaje conmovedor, emocional, sentimental. Pero muchas veces necesitamos la verdad para saber por qué camino estamos andando. Si es por el ancho o por el angosto. El camino que va a la salvación es angosto. Y es ascendente. Es ascendente. Llega el momento que nos cansamos y nos sentamos en el escalón y reflexionamos. Pero si vamos ascendiendo, descansá y volvé a retomar lo que estabas haciendo para Dios. Volvé a someter tus miembros a la santidad y seguir para arriba, que el camino es largo, pero vamos acompañados con esa presencia de su Espíritu Santo. Amén. No pierdas la fuerza. Si te para, es para tomar fuerza. Medita lo grande que te está esperando. Medita lo grande que está allá después de la muerte. Esa vida eterna, en gloria, en plenitud. Qué lindo, pastor, ¿no? Donde no haya problemas de inseguridad. No tengamos que levantarnos pensando qué vamos a llevar a nuestra mesa. Qué lindo es pensar que en ese lugar no va a haber hospitales, no va a haber problemas de tráfico, de impuestos, donde vamos a poder disfrutar del reino de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Bástate de mi gracia, le dijo a Pablo. Amén. Esa gracia que en este tiempo estamos viviendo. Pablo estaba en su cuerpo sufriendo una enfermedad. Pablo, aquel que en su sombra se sanaba, Pablo que hacía miles de milagros, que llevaba la presencia del Espíritu Santo y tenía un problema físico. Muchas veces el problema físico en nuestra vida o el problema económico es para que nosotros podamos entender que con su gracia nos basta. Para que nos limite. Porque a veces el hombre, cuando es un poquito orgulloso y vanaglorioso, se cree que lo que está haciendo lo está haciendo por sus méritos, por su fuerza. Y no es así, es por su gracia. Amén. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando nosotros nos humillamos a Él, cuando nosotros entendemos que dependemos solamente de Él. Y ahí somos débiles, pero al mismo tiempo somos fuertes en Dios. En Cristo. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto nos manda Fernando Pérez. También Ángel en esta mañana nos manda su texto bíblico. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Salmo 55, 17. Amén, afirma nuestra hermana Vivi. Nos da tanta herramienta a Dios en este tiempo de gracia para que nosotros podamos santificarnos, para que nosotros podamos crecer. Tantas herramientas tenemos y no las usamos, pastor. Tenemos la oración, tenemos la iglesia, tenemos el estudio de la palabra, tenemos la radio, tenemos la congregación. Tenemos muchas cosas. Estamos totalmente libres aquí en Argentina para predicar y desarrollar el ministerio de cada persona y llegar a la santificación. Y no lo aprovechamos. No aprovechamos. Bien. Vivi nos envía su saludito, lluvia de bendiciones, nos mandó su texto bíblico que ya lo leí y nos pone buenos días grupo. Nuestra hermana Silvia también se hace presente en esta mañana. La gloria sea para Dios. Amén. Toda la gloria sea para mi Señor. Mi esposa
nos saluda y me pone Filipenses 2:12 y me dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué lindo que es poder contar con ese beneficio de poder crecer día tras día y presentar nuestros miembros a la santificación y entender que Dios está dispuesto a ayudarnos en el cambio. Nosotros tenemos que tomar esa decisión de invitar al Espíritu Santo al área donde no lo queremos invitar, porque veo que el hombre y la mujer es así. No, esta área es mía, no se la doy a nadie. No se la doy. Cuando uno le habla a una persona y le aconseja y le dice: mira, yo he pasado por esa situación y salí de esta forma, y la Biblia dice esto sobre ese problema que vos tenés, pero la persona no accede, no lleva adelante la enseñanza de la palabra de Dios, no le da esa área a Dios, y en esa área es donde comienza a entrar el diablo, el fracaso, y comenzamos a separarnos de Dios. Amén. Todos dicen: los judíos son bendecidos. Ellos tienen una promesa y creen en esa promesa. Ellos tienen una forma de vida, un carácter de vida religioso. Nosotros, los gentiles, tenemos una mezcla de tanta ideología que no podemos entender todavía que somos los hijos de Dios, lavado y redimido la sangre de Cristo. Por esa sangre bendita podemos llegar a ser parte de esta gracia y de esta familia divina. Y en esta familia divina hay deberes. Así como tenemos derechos, también hay muchos deberes, como el pueblo de Israel tiene como pueblo bajo la ley.